Tenemos hasta las 15:30, así que vamos a aprovecharnos mutuamente en este pequeño tiempo que tenemos para que ustedes puedan realmente salir, no digo, porque uno se perfecciona con la práctica, ¿sí? Acá lo que van a obtener es una teoría como para que ustedes puedan empezar a defenderse cuando tengan que hacer un proyecto, para saber qué es esto del proyecto. Tal como lo decían ustedes cuando se presentaron, que, bueno, querían saber de qué se trataba esta materia de capacitación prácticamente. No sé si a esta altura tienen algo más claro de qué es esta materia, de qué trata esta materia, pero también me gustaría poder conversar sobre eso, ¿sí? Bien, volviendo a nuestro tema de proyecto y de que ustedes van a tener que elaborar ahora un proyecto, ustedes me entregan la detección o la necesidad que detectaron este miércoles. Yo los voy a mirar, los voy a evaluar, evaluar en el sentido porque esto no tiene nota, los voy a evaluar en el sentido de poder hacerles una devolución formativa. Esto quiere decir que la devolución que yo les voy a dar en forma general, porque tenemos una clase nada más también, va a ser para que les diga, bueno, pudieron haber encarado de esta manera, pudieron haberlo hecho de otra manera, fíjense y hagan hincapié, ese montón de cosas que los va a orientar a que ustedes, cuando tengan que hacer de nuevo, puedan hacerlo un poco mejor, ¿sí? Bien, entonces, con esta detección de necesidades que ustedes hicieron, no sé cómo lo han resuelto, la verdad que bastante difícil también, porque, bueno, tuvieron que hacerlo todo virtual. El hecho a veces de no poder por ahí pedir cara a cara que les habiliten ese lugar para hacer la entrevista o para aplicar un cuestionario, se complica bastante, ¿no es cierto? ¿Me pueden contar cuáles fueron las dificultades que tuvieron en ese sentido, o sea, para entrar a una organización? Los que ya hicieron, por ejemplo. Hola, profe. Disculpe. Hola, Celeste. Bueno, nosotros no es que tuvimos dificultades, o sea, sí, pero más que nada el tratar de no estar molestando mucho al que necesitaba, pero necesitábamos las respuestas de los cuestionarios y esa parte también, no poner un límite o una fecha para tenerlo ya, pero después, bien, digamos, pudimos conseguirlo. Bien, bien, bien. Sí, es difícil. Generalmente ingresar a una organización, uno entra por conocidos, ¿no? Por alguien que les abre las puertas, si no es muy difícil incluso obtener las respuestas, ¿no? Y más acá que uno como que dejaba, uno ya sabe que cuando manda un mail, bueno, la respuesta es distinto a que cuando uno va presencial, obviamente la respuesta es inmediata, ¿no es cierto? Uno está hablando y ya tiene la respuesta. Acá es como que, bueno, si no te lo manda enseguida, tenés que volver a recordarle que te mande, por favor, las entrevistas o las respuestas, ¿no? De eso. Pero, vamos a ver cómo resolvieron eso y cómo lo fueron llevando. Este paso de la detección de necesidades es crucial. Ustedes vieron la bibliografía que nosotros les subimos, la importancia que tiene, que estos autores estuvieron hablando mucho sobre esto de la detección de necesidades. No es fácil visualizar, como también les decía en el práctico anterior, no es que ustedes van a ir una sola vez como hicieron acá, sino es un caminar en la empresa, ¿no? Es decir, bueno, hablan con uno, hablan con otro, uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa, porque cada uno va a hablar del problema que le toca sufrir, ¿no es cierto? Ya sea la carencia de una formación o de un quehacer de parte del empleado, o también problemas a veces actitudinales o porque
hay un giro en la empresa, hay un cambio. Bueno, por eso también la diferenciación que es importante que ustedes hagan de situar esa demanda, a ver dónde, de qué tipo, a qué tipo de demanda responde, ¿no? Que para eso el texto de Blake es súper claro, creo yo, es bastante de manual, como para que ustedes vayan armando esta detección de necesidades. En función de esa detección de necesidades, además, ustedes deben jerarquizarla, es decir, no todas las necesidades, por más que sean de capacitación, las vamos a resolver con un proyecto de capacitación. Es una necesidad, un proyecto y una necesidad, ¿no es cierto? ¿Eso lo tienen claro? ¿Hasta ahí vamos clarísimo? Díganme, sí, no. Sí, gracias. Sí, bien. Entonces, genial. Esa detección de necesidades, cuando ustedes hacen ese informe que tienen que enviar el miércoles, a más tardar, tienen que confeccionarlo, digamos, no hay un modelo, pero sí, por ejemplo, ustedes tienen que situar la empresa, tienen que situar, como les decía también, si esa empresa, de dónde es, qué rubro tiene, o sea, dar todos los datos que ustedes puedan, que son públicos, porque no hay nada confidencial en ese sentido. Y también, como les decía, si tiene una URL, colóquenla, si tienen una página directamente o están también en otras redes sociales donde están activos, pónganlo. Y después, por supuesto, tienen que colocar, bueno, la misión, la visión de esa empresa y tener claro también ahí qué es misión y qué es visión. Viene bien el repaso porque a veces nos pasa que, bueno, empezamos a confundir ya qué era misión y qué era visión. Por supuesto, sí, Maximiliano, se puede usar como un hipervínculo. Es eso, es colocarlo al hipervínculo y, o sea, linkearlo, ¿no? Como se dice. Y, bien. Y si me gustaría sí que, por ejemplo, si total ya lo tienen en un archivo, en un Word, seguramente las preguntas, pasen las preguntas que hicieron, porque eso también va a servir para ver si este cuestionario estuvo bien hecho. Acá a mí lo que y quiero hacer hincapié es que vieron la importancia que tiene confeccionar un cuestionario. Y esto lo van a hacer durante toda la carrera, porque en todo tiempo, en todas las, no sé si en todas las materias, pero en casi todas las materias, en un 90% los van a mandar a hacer entrevistas o en algún lugar o en alguna organización, sindicato, empresa, cualquiera. No minimicen la importancia que tiene el instrumento de recolección de datos. Ustedes también, como les decía, hay mucha bibliografía sobre eso. No es nomás hacer preguntas y me voy y ya está, y voy a obtener lo que quiero. Si yo no sé hacer las preguntas correctas, no voy a obtener la respuesta que necesito. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer primero es la puesta a punto de ese cuestionario o de esa guía de preguntas de entrevistas. La ventaja, si se quiere, que tienen las entrevistas es que uno va como direccionando las preguntas. Igualmente uno va con una guía de preguntas, porque, o sea, hay que ser muy, muy experimentado ya como para ir sin nada y saber qué es lo que qué preguntas y qué puntos tocar para obtener la respuesta, ¿no? Generalmente uno confecciona una guía de preguntas y con eso se va. Y manejar una entrevista tampoco es fácil, porque la gente cuando empieza a hablar se va por las ramas, uno tiene que traerlo de nuevo y direccionar y seguir con esas preguntas claves que se supone que me va a dar la información que yo necesito. Generalmente cuando ustedes van, por ejemplo, cuando hagan la tesis y van a hacer seguramente o una entrevista o entrevista y cuestionario, y lo que se pide es que
prueben, hagan una entrevista piloto para ver si con las respuestas que van obteniendo ustedes pueden obtener esos datos que ustedes necesitan. Entonces, a mí me interesa que ustedes, si bien ahora hicieron seguramente el cuestionario con las preguntas o la guía de preguntas de entrevistas, fueron y ya hicieron la entrevista o aplicaron el cuestionario, ¿no? Pero sepan que hay otros elementos que hacen que que se llama que es lo que es la validación del cuestionario, del instrumento de recolección de datos. ¿Eso está claro? ¿También? Generalmente esto está bueno trabajarlo con alguien de estadística, ¿sí? Un estadístico o una estadística, porque son los que mejor manejan este tipo digamos, de validar los cuestionarios, de estos números que uno por ahí, que viene muy de sociales, no los tiene muy claro, ¿sí? Y esto también se aprende, esto también es capacitarse, ¿sí? Entonces, ustedes entonces tuvieron el cuestionario, aplicaron cuestionario o entrevista. ¿Alguien hizo entrevistas? ¿Pudieron hacer alguna entrevista virtual? Hola, profe. Carolina, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Nuestro grupo hizo una entrevista virtual. ¡Ah, qué bueno! Lo pudimos hacer con la gerente de la organización y es tal cual lo dice usted. Por ahí Sí. se va por las ramas, hay que traerlo de vuelta a la pregunta, reformular, direccionar, hasta Sí. lograr recibir la respuesta que estamos buscando. Exacto. Sí, fue bastante largo. Creo que nos reunimos a las 8:30, que era la hora que podía la persona que nos brindaba la entrevista, y terminamos Sí. a las 11 y nos terminamos de cerrar. Sí, puede pasar. Porque sí, es como usted dice, se va por las ramas y la persona te empieza a hablar, a contar, y sí. Así es. Así es, y cuando uno pregunta y a la persona le gusta hablar sobre lo que uno le está preguntando, ni te cuento, es decir, es como que es más difícil a veces traerlo, pero también está bueno que uno aprenda a escuchar, porque a veces, si bien uno no hizo esa pregunta, está obteniendo una información que quizás no pensó que podía hacerlo a través de una pregunta, ¿no es cierto? Pasa eso también. Sí, la persona que nos tocó entrevistar era muy extrovertida, entonces como que no tenía ganas de hablar y contar, así que claro. sí, se juntó mucha info y estuvo bueno. Ajá. Ahora, esto está bueno también, ya voy a leer, Adrián, lo que me escribiste acá, ya voy a responder. Y Lorena también, ya te respondo. Cuando hacemos estas entrevistas o cuestionarios, obtenemos datos, que son datos, hagan siempre esta diferenciación entre datos, información y conocimiento. No son lo mismo las tres cosas, ¿sí? Los datos están por todos lados, ¿sí? Hay datos, como yo les decía, esto de la URL de la empresa es un dato. A mí no me dice nada, es un dato nada más. El organigrama es un dato todavía, porque no lo analicé, no lo contextualicé para que se convierta en información. Y una vez que esa información yo jerarquizo y puedo relacionarlas, obtengo el conocimiento, ¿sí? Son tres instancias diferentes. Quizás, no sé si todavía puedan decir, bueno, pero sí es lo mismo. Después, cuando ustedes empiecen a trabajar más con esto de recabar información y todo, van a ver que lo que uno obtiene primero son datos, después los pasa a información y después uno obtiene el conocimiento cuando puede contextualizar y cuando a través de esa información te sirve para tomar decisiones o para hacer prescripciones o predicciones, que también es distinto. Prescripciones cuando uno dice, bueno, de acuerdo a esta información tenemos que hacer tal y tal y tal, tal cosa. Y predicción es cuando uno dice, por ejemplo, hace una encuesta de clima laboral y ve que no están bien las cosas y uno
puede hacer una predicción o una tendencia, decir, bueno, de acá a 3 meses se nos van 3 empleados del área de ventas, qué sé yo. Esas son predicciones. Entonces, los datos son muy, muy importantes y los datos están en todos lados. Sobre todo con el advenimiento de las redes sociales, es como tenemos lo que se llama el Big Data, ¿no? Es decir, mucha cantidad de datos. Que no todos sirven tampoco, ¿no? Hay mucha suciedad entre todos esos datos, que bueno, ese es otro tema también. Para seguir a ver con Lorena, las entrevistas y respuestas tienen que estar todas las que hicimos. La verdad que me gustaría, si ustedes lo transcribieron y ya los pusieron en un Word, que lo adjunten, ¿sí? O por ahí, bueno, dejen la idea principal, si es muy largo, no transcriban exactamente todo, pero lo que puedan hacerlo, sí sería bueno que lo incorporen. ¿Sí, Lorena? Bien. Adrián, lo que nos pasó es que los empleados por ahí tardaron en responder, dado que habían firmado en su contrato. Tuvimos que aclarar que no se vuelvan. Claro, sí, por supuesto, pasa eso también, Adrián. Y bueno, es lo que ustedes pudieron recabar y nada, eso nada más, porque sí, a veces directamente no quieren porque, bueno, creen que va como la FIP camuflada, ¿viste? Eso pasa también. Sí, es difícil. Pero bueno, lo que pudieron hacerlo, con las respuestas que tuvieron, está bueno. Aquellos que por ahí no tuvieron muy pobre, no importa, porque lo que realmente es importante acá es que ustedes vean la lógica de la creación de un proyecto de última, ¿sí? En este caso, los que por ahí no tuvieron mucha respuesta o poca respuesta, apóyense en la teoría, ¿eh? La teoría es muy importante en este sentido. Los textos yo creo que son muy fáciles de leer, de comprender, no son complicados, pero léanlos, ¿sí? Bien, entonces una vez que ustedes tienen esa información, la depuraban, la limpiaban, ustedes pueden hacer como una matriz de datos también, ¿sí? Esa matriz de datos sirve para que ustedes puedan ordenar esa información, a ver qué se repite, qué es lo que ustedes pueden ver desde ese lugar, como ya futuros profesionales, ¿no? Que tienen una teoría incorporada y que ustedes con esa teoría van a ir a mirar esas respuestas que obtuvieron. Y después jerarquizan la información. Van a ver que también la jerarquización no es algo que el capacitador encargado lo decide solo. Nada se decide solo, ¿sí? Acá, y ustedes van a ver, yo les subí un libro que se llama Cómo evaluar la capacitación, de Pine, que es otro de los autores que ustedes tienen ahí. Y está muy bueno, yo se los compartí hoy, ya ustedes estaban en clase capaz, para que lo vayan viendo, y les hice como algunas acotaciones en un tipo un ebook que les hice, que me gusta hacerlos, que se llama Capacitando Ando, ¿eh? Entonces ahí puse todo lo que tiene que ver con la confección del proyecto de capacitación, no con la detección de necesidades, que ese fue el anterior. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos yendo? ¿Hicieron ya la jerarquización de datos, de la necesidad, cuando la obtuvieron a la necesidad de capacitación? ¿O están almorzando todos? No, profe, estamos acá. Bueno, pudieron jerarquizar la necesidad en función de algún fundamento. Estaría bueno también que cada vez que ustedes tomen alguna decisión dentro del informe que van a hacer, se apoyen en determinado autor o que ustedes leyeron de los textos que nosotros les dimos,
porque eso también los va a guiar para que ustedes tengan más seguridad a la hora de fundamentar. Eso es muy importante. Esto tiene, los sociales tiene esto, ¿no? Que a veces es todo muy subjetivo y está bueno apoyarse en los que tienen mucha experiencia, que por eso han escrito el libro, o los libros, sobre todo Blake, Pine y Gore, o Gore, son personas que están en el campo de la capacitación en las empresas, entonces ellos escriben más desde su experiencia y sus reflexiones, ¿no? Así que es muy importante y son muy, muy fáciles de leer, creo yo. Bien, entonces, algo más de detección de necesidades para pasar ya a lo que es el proyecto, que es lo que estuvieron viendo con la profe hoy. Algo que quieran, no sé, que les explique mejor. Profe, buenas Hola, tardes. Noelia. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, profe, les cuento, nosotros, nuestro equipo, en realidad nosotros identificamos la necesidad y como que tanto el cuestionario como la entrevista fuimos para ese lado directamente, porque de acuerdo a los tipos de necesidad, nosotros con la observación ya determinamos de qué tipo íbamos a abarcar, entonces como para después de la entrevista con el supervisor y de los cuestionarios, hay otras necesidades, pero como que hicimos foco en la necesidad por un cambio. Ajá. Observación, ustedes no habrán hecho, Noelia. Sí, en mi caso sí, profe. Porque, ¿Vos fuiste a la organización? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Vieron que también ahí hay como una batería de instrumentos, ¿no? Que está bueno diferenciarlos por ahí para ir como también ya aproximándonos a lo que es la elaboración de la tesis, es decir, diferenciar lo que son las fuentes primarias, que es cuando uno obtiene de primera mano esa información, es decir, es uno el que recaba esa información y obtiene esas respuestas. Y después las fuentes secundarias, que es cuando vamos a leer, por ejemplo, un manual o leemos por ahí una evaluación que se hizo de desempeño, o leemos unos informes de clima laboral, es decir, cualquier otra cosa que sea un documento hecho por otro. Entonces, eso también va a abonar después esa necesidad que nosotros vamos a detectar. Y por supuesto que hablando y dialogando con el gerente o con el jefe inmediato, uno va como determinando de 5 necesidades de capacitación que se relevó, cuál sería la más importante, ¿no? Y después por cuál continuar. Bien. Una vez que tenemos entonces esta detección de necesidades, se empieza a armar el proyecto. Acá también, como hoy hablábamos de datos, información y conocimiento, también sepan qué es un plan, qué es un programa y qué es un proyecto. No son las tres la misma cosa. Entonces, yo les subí un artículo sobre eso. Está bueno que lo vuelvan a mirar para que tengan claro qué es un plan, qué es un programa, porque así va. El plan es lo más abarcativo, el programa ya va siendo más conciso, y el proyecto es la parte operativa, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que quiero hacer. Es decir, ¿cómo voy a capacitar? Y ahí entran todos estos elementos que sí o sí tienen que estar presentes, y esto es tema de pregunta de final, en un proyecto, ¿sí? Vamos para allá. Ustedes tienen que presentar, y esto sí tiene evaluación, y acá la devolución va a ser por grupos, ¿sí? En el momento que tenga que hacer la devolución, y va a tener calificación. A diferencia del de necesidades, que no tiene calificación, pero ustedes ven que va a impactar directamente después en el proyecto que ustedes van a realizar.
no sé si todos ya vieron la guía para el trabajo práctico número 3, que es el proyecto de capacitación, ¿sí? Entonces, el punto 1, ustedes van a tener que presentar la organización, que quizás van a tener que copiar lo que ya pusieron para cuando presentaron la detección de necesidades, porque es en la misma organización, obviamente. Entonces, por ejemplo, punto A, colocando, si la tuviese, dije, supongo que hoy todos tienen, la página web y otras redes sociales en las que esté presente. Ahí puse usar acortadores de URL, no sé si todos conocen los que son los acortadores de URL, y lo puse porque, bueno, vamos capacitándonos también en otras cuestiones que tienen que ver con, digamos, colaterales y no tan colaterales hoy ya, porque poner una URL que abarque 2 líneas queda muy, como, aparte de desprolijo, queda muy complicado, ¿no? Entonces, pueden usar acortadores de URL. ¿Alguien conoce lo que son los acortadores de URL? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Quién más? ¿No? Bien, los acortadores de URL son, como dice la palabra, ¿sí? Acortadores, es decir, en lugar de, como les digo, vieron que, por ejemplo, cuando uno comparte algo del Google Drive, para ser más conciso, vieron que es enorme la cola que tiene de caracteres y letras y números, ¿no? Que es el enlace, ¿no? Para ir a ese documento. Bueno, uno puede colocar y usar acortadores de URL, entonces te queda una URL de, no sé, 20 caracteres entre letras y números que tienen, ¿no? A diferencia de ocupar 2 líneas con ese enlace. ¿Me explico? Sí. O sea, pegar el link directamente para luego redireccionar ahí. Sí, eso lo podés hacer sin acortador y con acortador. Les voy a subir capaz un videíto que va a ser más fácil en YouTube. Hay acortadores de URL, ustedes lo colocan y van a encontrar que hay uno que, bueno, el que yo uso siempre, que se llama Bitly, no importa ahora el nombre, yo se los voy a poner. A ver si se los escribo acá. Es bit.ly, ¿sí? Y lo colocan, por ejemplo, en Google y ahí van a ver que ya les va a aparecer cómo es, ¿no? Cómo se usa. Uno coloca la URL ahí, da un clic para que le acorte y te aparece un nuevo enlace más cortito y ese es el que ustedes colocan, ¿sí? Porque va a pasar a veces que ustedes tienen un poco espacio o eso les va a consumir espacio, entonces conviene hacerlo así. Y después, bueno, tiene otras funciones más de marketing, estos acortadores que dan otra información también, aparte de acortar el enlace. Entonces, el segundo punto que dice en la presentación de la organización es colocar misión, visión. Yo puse acá y valores, pero puede ser que no tenga como valores la palabra, sino puede ser que tenga como objetivos, puede ser que aparezcan los propósitos, o puede ser que aparezcan las metas también. No hay problema, es lo que ustedes encuentren, va a estar bien. Pero misión y visión, eso sí tiene que estar, y en los propósitos, ¿sí? Existencia y manejo del área de recursos humanos, acá tienen que poner sí o no, o qué es lo que hay. Si hay un área nada más, o hay un espacio donde hay 3 personas que se ocupan de toda la gestión de recursos humanos, etc. Bueno. Y en la organización, sí, el puesto elegido para la capacitación. Es decir, ustedes habrán ido a algún lugar, detectaron la necesidad, bueno, esa necesidad, ¿dónde está instalada? Y, por supuesto, está instalada en un área, pero bueno, ese área puede tener distintos puestos. Bueno, ¿qué puesto yo voy a elegir para capacitar? No puedo capacitar a todo el mundo, tampoco como no puedo hacer un proyecto de capacitación para todas las necesidades que pueden surgir en ese momento. ¿Está claro? Y el organigrama también es muy importante. Si lo tienen, puede que lo tengan ya hecho y te digan, bueno, acá está, capaz que ya ni... porque vieron que el organigrama también es dinámico, más allá de que no es que se cambie todos los días, pero puede pasar 5 años y ya no es tan así como está, ¿no? Porque creció la empresa, porque se achicó la empresa.
Entonces, pero sí coloquen, y bueno, si tuvieron la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿y esta persona o este puesto, de quién depende? ¿A quién responde? ¿Tiene personal a cargo? ¿No tiene personal a cargo? Entonces ustedes más o menos ya como se van armando ese organigrama. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Profe, le hago una Dale, sí. consulta. Porque, bueno, nosotros habíamos seleccionado un restaurante, un bar, un local de comida, y Sí. el organigrama, que eso es porque es como una pyme, que es un emprendimiento familiar, básicamente, y ellos no tienen el organigrama, digamos, Sí, como bien estructurado. Es como que sí. el gerente, que viene a ser el dueño, es de quien imparten todas las decisiones, todas las órdenes, todos dependen de él directamente. Y de acuerdo Sí, a la encuesta que se le hizo, y de acuerdo sí. a las encuestas que se le hizo a los empleados, como que para él está todo ok, digamos, está todo bien, no hay ningún Sí, problema, todos los claro. empleados le hacen caso a él, no hay ningún inconveniente. Y sin embargo, del lado de los empleados sí hay como un poco más de, de, Ujú. de diferencia, digamos, las respuestas, como que esos Sí, precios, ¿no? Hay alguno que se rehúsa, otro que protesta por el sueldo. ajá, Em, como que en mi duda a la hora de crear, digamos, este proyecto es, nosotros podemos inclusive sugerir la creación de un puesto como para que esté alternado o que sea como un mediador entre el gerente y los empleados que están abajo no, totalmente, eso no es, ¿no? ajá, no, eso no es, digamos, competencia de un proyecto de capacitación. Eso Ah, de última vos lo podés decir, pero off proyecto, ¿sí? ah, Por fuera. ah, No, es justamente acá lo que se hace es abocarnos solamente a la necesidad de algún problema que haya, que es tal cual como dicen, hacen las preguntas, bueno, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién no sabe hacer? Bueno, vieron que hay como 5 preguntas en los textos de por qué claro, aparece esta, sí, bueno, sí. eso nada más. Lo otro sería como, bueno, ya meternos en la estructura y en la organización, y son otras funciones del área, del subsistema de recursos humanos o de gestión de personas, como me gusta llamarlo, que también es incumbencia a ustedes, obviamente, pero no del proyecto, ¿sí? En el proyecto ustedes van a ver que ya tenemos Está, bastante trabajo para hacer un buen proyecto, ¿sí? claro, Así que no, pero es, obviamente está bueno, está bueno, digamos, para investigar. Sí. claro, está bueno, Está bueno porque es algo como muy en crudo, que está armado como, como más criollo, por así decirlo, por una familia que, bueno, tiene un emprendimiento y obviamente por ahí no tiene nociones o conocimientos de que, bueno, se necesita por ahí un área como que, bueno, de una persona que se encargue de los empleados y a su vez, obviamente, que haga otras tareas, y alguien por ahí que se encargue un poco más de la parte de finanzas. Es como para claro, separar de alguna manera un poquito, para no mezclar todo. exacto. Bueno, eso es genial porque hay un libro de Paula Molinari que habla El salto del dueño, creo que es El salto del dueño se llama, donde justamente los emprendimientos aparecen así, ¿no? O sea, las pymes chiquitas cuando empiezan, está el dueño, que es el emprendedor que pasa a ser empresario, y bueno, todo maneja él, ¿no? Él sabe todo, pero llega un momento en que se empieza a hacer más grande y ya empieza a hacer agua, ¿no? Porque nadie sabe todo, ni nadie puede estar en todo. Entonces ahí por eso se llama el salto del dueño, porque ella habla de la profesionalización de las pymes, ¿no? Donde ya vas a Claro, necesitar tener, por ejemplo, también pasa estos problemas que hay cuando reclutan gente, ¿no? Porque ellos nomás hacen todo. Entonces llega un momento en el que, bueno, no saben realmente, saben porque tienen capaz esa intuición que en algún momento les funciona y en otro momento no les funciona, porque por ahí no saben bien por qué, ni te saben explicar por qué, ¿sí?
Entonces, y muchas veces están marcados por sesgos de pensamientos, prejuicios, preconceptos, porque obviamente no están formados en gestión de personas, que es todo un mundo, ¿no? Claro. Entonces, Celeste, cuando ustedes hacen el organigrama, traten de hacerlo de acuerdo a lo que ustedes percibieron, y tal cual, si esa persona es el centro de todo y centraliza él todo, va a llegar un momento en el que no va a poder dar abasto, digamos, ¿no? Y va a necesitar tener otro tipo de formación, de estructura dentro de su emprendimiento, ¿no? Perfecto. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esta primera parte de la presentación de la organización? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende? Esto del puesto, chicos, es importantísimo porque vamos a seguir trabajando cuando veamos desarrollo, carrera y trayectoria, vamos a seguir hablando de este puesto, ¿sí? Así que es importante que esté bien descrito, que lo tengan bien claro, porque vamos a seguir aplicándole las otras, digamos, sí, son subsistemas del área de gestión de personas, que es el desarrollo, los planes de carrera, su trayectoria, qué trayectoria podría tener esta persona dentro de esa organización, o las personas que ocupan ese puesto, así que eso es importantísimo. Después vamos a pasar a la metodología de enseñanza, que este es otro tema que es lo que más me gusta a mí de todo el proyecto de capacitación, que son las metodologías de enseñanza, es decir, cómo vamos a enseñar a las personas, adultos, en el ambiente de trabajo, para que quieran capacitarse, para que esa capacitación sea efectiva. Es decir, ¿qué metodología yo voy a aplicar? Les recomiendo que lean a Gore, que habla la educación en la empresa, que yo les subí, lo tienen ahí, porque justamente él habla de que no es lo mismo la formación escolar para trasladarlo a un área de trabajo, a personas que están trabajando. Es muy complejo, es muy distinto, y muchas veces los fracasos vienen por eso, es decir, capacitadores o capacitadoras, ustedes van a ver que en realidad cuando nosotros hablamos de capacitación dentro de la empresa, nos estamos imaginando como que estamos siendo empleados en esa organización. Pero podemos ser profesionales independientes que desde afuera ofrecemos esa capacitación, como consultoras externas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Pudieron hacer ese? Dale. Sí, es profe. Importantísimo, me parece a mí, que ustedes puedan hacer esa doble personalidad, si se quiere decir, bueno, no necesariamente tengo que estar empleado para poder ser capacitadora. Y ser capacitadores, chicos, es una especialización. Más allá de que cualquiera, porque tiene el conocimiento, puede transmitir o puede enseñar cómo se hace, qué sé yo, pero no todos, y ustedes mismos habrán tenido docentes hasta ahora, que les gustó más porque fueron más didácticos, otros que no, porque vinieron, dijeron la clase y se fueron, otros que es muy difícil de seguirles cómo hablan, o cómo se expresan, o cómo enseñan, ¿sí? Bueno, ser capacitador también es una especialización, Acá ustedes tienen como una aproximación de cómo se hace un proyecto, de cómo se lo pone, cómo debería ponérselo a punto, qué cuestiones hay que tener en cuenta, pero realmente el capacitador, y donde más se nota, es en la metodología de enseñanza, de cómo va a enseñar ese formador. Y ustedes van a ver también que es el que va a elegir, es el que conoce el tema. Por ejemplo, ustedes cuando hablan de la metodología de enseñanza van a tener que fundamentar con base bibliográfica por qué deciden
que van a capacitar con esta metodología. Metodología me refiero a, por ejemplo, va a ser online, va a ser todo online, va a ser todo presencial, va a ser un blend, que es muy común ahora, es decir, hacer una parte, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero generalmente se hace en algunos encuentros donde es fundamental que estén presentes, y lo demás se trabaja en la nube, por ejemplo. Que es prácticamente como estamos, o como veníamos un poco trabajando en la presencialidad, ¿no es cierto? Teníamos el aula virtual, donde en algunos se usaba solamente como repositorio, pero otros trabajábamos un poco en la nube, ¿sí? Y después, bueno, teníamos las clases presenciales. Entonces, se va a elegir la metodología, se va a elegir la elección del capacitador y capacitadora. Acá también es muy importante el sentido común antes que todo. Si yo voy a capacitar en cuestiones de uso de un software, no le voy a llamar al ingeniero en sistemas para que me venga a enseñar cómo se maneja el software. No sé, necesito algo de liderazgo y voy a llamar a un egresado de Harvard, qué sé yo. O sea, ustedes tienen que ver que cuando eligen el capacitador, primero prima el sentido común, es decir, a ver, no tenemos acá dentro de la empresa alguien, o hay alguien dentro de la empresa que sabe de esto y que puede enseñar, que tiene capacidad para enseñar, por ahí hay. Entonces, no sé, eso lo arreglarán después si se les da un plus, porque se va a ocupar, aparte de sus tareas de enseñar, eso lo verán después cómo lo arreglan económicamente, ¿no es cierto? Pero acá es muy importante esto del sentido común. Y también no poner, si yo necesito enseñar un tema y con una persona es suficiente, no voy a traer a 3 personas para capacitar. Porque ha pasado por ahí que cuando hacen los proyectos, ponen fulano se va a encargar de una cosa, mengano se va a encargar del otro tema y así, pero eso significa dinero, ¿no? Entonces, si hay una persona que pueda reunir y tiene los conocimientos, se toma una sola persona, ¿no? Elección del capacitador. Acá es capacitando, puse lo mismo. Es la elección de quiénes se van a capacitar. Acá también hay una mirada sobre, bueno, se supone que elegimos el puesto, quiénes se van a capacitar, porque son los que, siempre con miras de que esa persona necesita esa información para poder tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces no vamos a capacitar a toda la plantilla si esas personas después no van a aplicar ese conocimiento en su tarea diaria. Entonces acá en el punto 4 es capacitando, ¿sí? Ya lo voy a cambiar. Después hay que elegir el lugar de la capacitación, que también acá tiene que ver con, lo voy a hacer dentro de la empresa, en horario de trabajo, fuera de la empresa, los fines de semana, cómo voy a proponer esta formación. Eso también, Gore tiene varias aproximaciones sobre esto. Y después los tipos de evaluación. Bueno, acá voy a ser bastante permisiva y bueno, vamos a tratar de meternos un poquito en esto de la evaluación. Como les dije, les subí un libro ahí, que es todo un libro de evaluaciones. Son varios requerimientos con respecto a la evaluación, porque no todos evalúan lo que deberían evaluar. ¿Qué significa esto? Muchas veces se preocupan, tal cual dice la bibliografía, de, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes terminan una capacitación y les pasan un papelito para que les digan, bueno, qué tal les resultó, tanto el tema como el capacitador, capacitadora, y qué recomendaciones darían o sobre qué te gustaría seguir capacitando? O sea, es un cuestionario así muy sobre, bueno, ¿cómo te sentiste en la capacitación? Pero después de ahí, está bien, cuando es una capacitación, digamos,
que no hay una detección de necesidades, sino se ofreció una capacitación X, bueno, no vamos a ir más allá. Pero supongamos que estamos dentro de la organización, entonces hay que ir un poco más allá con la evaluación y ver si esa evaluación realmente en el tiempo estimado se va a aplicar o no en las tareas diarias. Entonces, eso también es importante que se evalúe. No es fácil porque hay cuestiones. Hay una pregunta en ese libro de Pine que dice, ¿por qué recién ahora se está evaluando? Porque, bueno, hay toda una explicación de, ustedes ya vieron teoría de la organización, que ante el control se controlaba, pero no había tanta capacitación, entonces lo que se controlaban eran la producción, que era un control de calidad sobre los productos. Bueno, en este caso es un control de calidad sobre el aprendizaje, sobre lo que lo que puede proveer la capacitación, ¿sí? Se supone que tiene que perfeccionar, como dice ahí, al empleado. No me gusta mucho el término perfeccionar, sino es capacitar al empleado en lo que no sabe, ¿no? O no sabe cómo hacerlo o directamente no lo sabe. Entonces, está muy bueno eso para que ustedes vean que evaluar no es fácil, no es una decisión fácil, porque hay aspectos, si se quiere, sociológicos, porque hay, ustedes vieron o van a ver cuando veamos evaluación de desempeño, que la evaluación de desempeño también, cuando uno dice evaluación de desempeño, no es bien visto, porque, bueno, la gente tiene miedo, porque dice, bueno, me van a evaluar, si yo no estoy bien, me van a echar, o lo que sea. Entonces, ese temor existe lo mismo cuando se evalúa en las capacitaciones. Entonces, y porque, por ejemplo, da cuenta, por ejemplo, si yo evalúo una capacitación que yo doy y resulta que no es lo que podría haberlo hecho mejor, me gustaría a mí saber o ponerme en evidencia de que mi capacitación no es tan buena. La capacitación también, cuando se evalúa y no es bueno el resultado, también ponen en entredicho a la organización, ponen en entredicho a los jefes, es decir, hay muchas personas y hay muchos intereses que se mezclan, y que eso tiene que estar claro a la hora de aplicar una evaluación. Y por eso está bueno el hincapié principal que hace Pine, es que tiene que haber diálogo del que hace la capacitación o de todo el equipo de capacitadores encargados de la capacitación, con el jefe, con el gerente, con los mismos capacitandos, que no es una evaluación como era en la escuela. Entonces, van a ver que hay muchas cuestiones que se meten, sociológicas, y también después están las cuestiones estadísticas, las cuestiones matemáticas, de cómo voy a evaluar, cuál es la mejor herramienta para evaluar, cuándo evaluar, eso también. Ustedes saben cuándo hay que evaluar, se habló de eso hoy. ¿Se habló de cuándo hay que evaluar? ¿Sí? Celeste, vos nomás parece que estás... Antes, durante y después. Estás despierta. ¿Los otros qué pasa? Parece que sí, profesora. No sé, están durmiendo. No sé dejaron a la foto de... ¿cómo es? De presencia. Estamos, profe, estamos acá. Bueno. Ay, no sé qué pregunté. ¿Qué pregunté? Pasa que por ahí... Evaluaciones que dijo antes, durante y después. Gracias, Edith. ¿Qué, Noelia? No, le iba a decir que muchas veces somos las mismas voces, entonces yo por ahí me contengo para darle espacio. No, pero habla, no. ¿Qué le va a hacer si no hablan? Lo que está explicando usted, así que estamos atentos. Ay, pero mira, Carolina. Bueno, gracias, Carolina. No, bueno, lo interesante es que sea interesante para ustedes. Bueno, sí, hay que evaluar antes, durante y después.
Y también los motivos lo explica Pine muy bien, y yo les hice ahí, como les dije, algo como un poquito más digerido para hacerlo más liviano al tema de la lectura de la evaluación. Y acá también, no todos tenemos las mismas competencias y los mismos intereses. Digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno arma un proyecto de capacitación, no tiene que hacerlo en lo posible solo, es decir, con otras personas más, porque, y esto también es un punto a verlo, los roles que cumplen diferentes personas dentro de un proyecto de capacitación. Está el que se va a encargar del contenido, que es el formador o formadora, está el que se encarga de la logística, está el que se va a encargar de la evaluación, está el que se va a encargar de armar el resultado o lo obtenido en las evaluaciones. Es decir, hay muchas personas trabajando, no es una sola, para que esto tenga sentido y para que realmente no sea un gasto de dinero. Y acá vamos a otro punto muy, muy importante, y que es con el que nosotros tenemos que defender o fundamentar y posicionarnos con lógica de por qué hacemos o pedimos una capacitación. En el caso de que estemos dentro de la organización, pedimos una capacitación o nos piden desde afuera una capacitación. Entonces, los diferentes roles. Y lo que les decía es el espíritu analítico que tenemos que tener. Yo les cuento, prácticamente en toda la carrera cuando hice, nadie me habló, creo que en economía nada más, tuvimos en economía 2, tuvimos un pequeño tema que se llamaba ROI, que es el retorno de la inversión, y donde vimos unos números ahí, no entendimos nada, entendimos para qué era, pero dijimos, no, nunca lo vamos a ocupar, no sabíamos ni para qué era. Bueno, resulta que el ROI es y se aplica en los proyectos de capacitación. No sé si, creo que todavía no tuvieron economía ustedes, ¿no? El año que viene recién, tercero, cuarto, economía no tuvimos. Todavía no, bueno, no sé si ya no está más la profesora que nos dio esto, pero el retorno de la inversión es, a ver, si yo voy a poner dinero, o pónganse ustedes, que les vienen a proponer una capacitación, o ustedes están por pedir una capacitación porque les dijeron, bueno, hay que capacitar en esto. Vienen máquinas nuevas y hay que capacitar, ponele. Querés saber qué va a pasar con tu dinero, ¿no es cierto? Es decir, bueno, realmente esto que voy a invertir, ¿es una inversión o es un gasto? O sea, si yo voy a poner plata y después vamos a estar en la misma, es un gasto. Ahora, si esa inversión después hace que los empleados trabajen mejor, trabajen con mayor eficiencia, por supuesto que sí, va a ser una inversión. Pero eso yo lo tengo que fundamentar. ¿Y con qué lo fundamento? Con análisis, con números. No sé, a mí me gustan los números, pero hay gente que no quiere saber nada con los números. Por ejemplo, dice, bueno, no, yo me encargo a lo mejor de capacitar, de buscarte el mejor salón, de cualquier cosa, pero a mí no me pidas que yo analice, ¿no? Pasa eso. Entonces, lamentablemente alguien va a tener que analizar, porque uno tiene que ir con datos concretos, es decir, bueno, mira, estas personas que están haciendo mal el trabajo impacta en menos tantos millones de pesos, o millones de dólares, depende de dónde estén. Si nosotros invertimos, a lo mejor, una cuarta parte de lo que está gastando o sea, de lo que me está haciendo perder esta persona por no hacer bien su trabajo, invierto una cuarta parte de ese dinero, y esa persona haciendo bien su trabajo redunda en el doble de lo que estamos facturando hoy, por ejemplo. Eso es darle fundamentos concretos a alguien que va a poner dinero para hacer una capacitación. Ahora, si yo voy y le digo, sí, no, mira, porque lo que pasa es que fulano tarda mucho en hacer, el mucho, ya cuánto es mucho. O sea, yo tengo que poder cuantificar. Entonces, cuando yo digo, sí, porque lo que pasa es que acá en este departamento están faltando mucho, pero no puedo precisar cuántos días falta porque no tengo idea.
sé nomás que están faltando mucho, que quizás es cierto, o sea, mi impresión no me está fallando, porque bueno, tengo experiencia, manejando gente, todo lo que vos quieras, pero la otra persona necesita ver los números. Cuando yo les coloqué, no sé si alguien llegó a hacer clic en, cuando les di el ebook de detección de necesidades, el último punto que era presentación, ahí está la historia de una persona, de una mujer que trabaja en el área de gestión de recursos humanos. Si ustedes quieren indagar más sobre ella, está en LinkedIn también. Que ella habla cómo fue la primera vez cuando ella fue a presentar o a pedir una capacitación, y por dónde la sacaron cuando fue con números que no convencieron. Y ahí recién se dio cuenta que tenía que cuantificar e ir con esos datos para pedir esa capacitación, por ejemplo. Pero es así, chicos, es decir, ¿cuánto está costando que esta persona no sepa hacer bien su trabajo? ¿Cuánto yo podría, con una inversión, mejorar? ¿Y en cuánto va a impactar? Ese es el retorno de la inversión, ¿sí? Que hay distintas maneras de calcularlo, pero ya les digo, eso es ponerse en una mente analítica. Y hoy, y de ahora en más, todo se analiza, todo se analiza. ¿Por qué? Porque tenemos muchos datos, y esos datos a nosotros nos sirven para analizar nuestro entorno, para analizar lo que está pasando dentro de la empresa, lo que está pasando fuera de la empresa, lo que puede llegar a pasar con las tendencias. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a fundamentar con datos, con números, nuestras decisiones dentro del área de gestión de personas. Cosa que no es habitual, no es muy habitual, pero hoy día se está haciendo habitual. Bien. Entonces, describir los tipos de evaluaciones, el punto 6, describir retorno de la inversión de la capacitación. Yo acá es prácticamente lo que les terminaba de decir. No quiero que me pongan valores ni nada, porque obviamente ustedes no tienen esa información. Pero sí me gustaría saber cómo ustedes fundamentarían que están por hacer esa capacitación, como si les estuvieran tratando de convencer a quien tiene que habilitarles esa capacitación, de decirlo, bueno, sí, háganlo. Describir la composición del presupuesto, esto quizás hoy lo habrán tocado, hay presupuesto, hay mucha bibliografía sobre el presupuesto. De últimas, no sé si realmente en lo que le subimos yo creo que tiene que haber una parte de presupuesto en los textos. Si no lo hay, pueden pedirlo y lo buscamos para que no pongan cualquier cosa que por ahí encuentran en internet que no esté del todo correcto. Vamos a siempre apoyarnos en bibliografía reconocida, por lo menos, ¿sí? Pero el presupuesto tiene que ver con esto, es decir, hay costos ocultos, hay costos que, bueno, se erogan, o sea, se pagan, como por ejemplo, no sé, el tema de salón, si va a ser afuera o adentro, si hay que alquilar algún salón, la luz, el aire, si hay algún material que hay que proporcionárselos, o también lo mismo, es decir, si vamos a contratar, por ejemplo, alguna plataforma de videollamada, bueno, seguramente no vamos a tener el Zoom gratuito, va a ser uno pago, o bueno, se ocupará hoy día, ya creo que todas las empresas deberían tener alguno contratado, ya sea de Microsoft o de Google, ¿no? Pero bueno, eso es también un costo. Bien, creo que ahí llegamos a cubrir todos los puntos, ¿no? Si por ahí se me escapó alguno y la profesora les dio algún otro punto más, pónganlo, por favor. Yo creo que con esto estamos, ¿no? Sí, el contenido que está dentro de la metodología de enseñanza. El contenido también es muy importante. El contenido, obviamente que está directamente relacionado con la detección de necesidades. O sea, dijeron, bueno, si hay necesidad de capacitar en liderazgo, por ejemplo, bueno, ¿qué contenidos yo voy a poner como para enseñar?
¿no? En este punto, indaguen ustedes, busquen, si yo tengo que capacitar para liderazgo, ¿cuáles serían los temas que entrarían a enseñar para armar mi contenido? Estaría bueno también que dentro de metodología ustedes coloquen qué métodos van a ocupar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer, no sé, hoy también está muy de moda lo que son los juegos serios, se llaman, que son enseñar a través de juegos, ¿no? Hay plataformas, hay empresas que se dedican solamente a armar videojuegos, pero no los videojuegos eso de todo rapidez, sino es una historia que se va contando y la persona va avanzando ante determinados desafíos que se le va presentando, y entonces eso, de acuerdo a cada decisión que nosotros tomamos, significa algo de nosotros, ¿sí? Bueno, esa es una forma de capacitar también. Puede ser a través de videos propios, a través de algunas tareas, así como nosotros les damos a ustedes para que hagan, pero lo ideal, y siempre tengan presente que la capacitación dentro de una organización, dentro de una empresa, es aprendizaje adulto y es en un contexto distinto al escolar. No puedo llevar la formación escolar a un ambiente de trabajo, a una capacitación laboral. ¿Sí? Bien. ¿Qué algún aspecto más que me haya quedado acá por fuera de lo que ustedes vieron hoy? ¿Dimos todo? Acá les voy a arreglar. Sí. A mí me gustaría si podría explicarnos un poco mejor cómo encarar el retorno, porque si hablamos de números o de cuánto, no sé, por ejemplo, si invierto en esta capacitación tanto dinero, vamos a tener tanta producción, quizás es información a la cual no vamos a poder llegar. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos encarar la capacitación, el retorno de esta capacitación desde otra perspectiva, digamos? Bien. Por ejemplo, le quiero decir, nuestra capacitación va en base a la utilización de nueva tecnología, y que se me ocurre pensar que eso puede ayudar al tiempo de atención. Exacto. Exacto. Perfecto. Ustedes vayan por ahí. Como yo les dije, o sea, yo les di el ejemplo del dinero porque así hay que justificarlo, ¿no? Pero obviamente que se supone que uno está en otras condiciones donde tiene esa información. Está bueno, como decís vos, para ir encarándolo desde ese lugar. Por eso estaba por decirte que eso va a depender de la necesidad que cada uno detectó y en la que va a aplicar esa capacitación. Entonces, por ejemplo, vos decís en nuevas tecnologías, bueno, no sé exactamente cuál es la tecnología o cuál es el impacto, dónde, no sé qué programa vas a aplicar. El tema es así, en la nueva oficina donde es el cambio, digamos. El cambio general es una mudanza, y esta mudanza conlleva a que en la nueva oficina desaparece la caja, y a partir de ahora los representantes tienen que cobrar en sus escritorios con el postnet y con el sistema de ventas. Ajá. O sea, el cliente antes, para comprar un teléfono, nosotros trabajamos con la oficina de Telecom Personal. Ajá. Para comprar un teléfono, el cliente iba, le vendían en el escritorio, lo pagaba en la caja y lo retiraba por otro lugar. Ahora lo compra, lo paga en el mismo escritorio y directamente lo retira. Bueno, ahí, por ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué lo hicieron así? O sea, ¿por qué dejaron que haya un lugar donde concentre, que era la caja, y lo va a hacer cada persona en su escritorio, cada empleado? Quizás la misma respuesta sea la fundamentación que por el momento ustedes pueden dar, que
para que no se generen colas en la caja, para que sea más rápido, ¿entendés? Deben haber muchos motivos por los cuales lo hicieron así. ¿En qué redundaría que el cliente venga, compre, pague y haga todo con esa misma persona? Quizás sea más ágil, quizás tiene que ver con la confianza que de empezar y terminar con esa misma persona la compra del producto. Es decir, pueden haber algunos, con que pongan 2 o 3 está bien, ¿sí? Por ahí hay algunas cosas que ustedes de última por ahí lo van a presentir o lo van a intuir que por ese lado vino si es que nos llegaron a preguntar un poco más. No sean problemas por eso, pero lo que a mí me interesaba es que les quede esto de que tenemos que fundamentar con números esas decisiones de ir a pedir una capacitación o decir que tenemos que hacer una capacitación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, perfecto, gracias. Dale. Así que a mí lo que me gustaría que quede de todo esto es que hacer un proyecto de capacitación no es soplar y hacer botellas. No es algo que puede quedar cosas en el aire. Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser con un fundamento y después incluso esta evaluación cuando uno la tiene que medir, por ejemplo, a los 3, a los 6 meses, cuando uno dice, bueno, tuvo tiempo de ir mejorando, qué sé yo, voy a ir y observar a ver cómo realmente si lo aplicó y lo bajó a la tarea. Pero por esto digo también, no es tan fácil el hecho de decir, sí, yo voy a evaluar sí o sí mi capacitación, porque tenés que tener el consenso del jefe, de la organización, porque también muchas veces no es culpa del empleado que no va y lo vuelca ese conocimiento o ese saber hacer en la organización, porque no está preparada la organización, no hay un lugar para que lo haga. ¿Sí? Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno propone una capacitación, porque si después esa persona no lo va a poder volcar, no lo va a poder poder ponerlo en práctica, generalmente en lugar de hacerlo bien le generamos una frustración, porque dice, bueno, ¿para qué me capacitan si después no lo voy a poder hacer? Porque a lo mejor la empresa todavía no tiene ese espacio generado para que ocurra ese cambio. Entonces hay muchas cuestiones y por eso me gusta mucho este libro de Pine porque habla mucho de que tiene que haber mucho diálogo entre los que hacen la capacitación con los de la empresa, con los que toman la capacitación, o sea, los capacitandos también. Entonces, es muy bueno. Y también, obviamente, no se olviden que eso es dinero para el que hace la capacitación, porque vos tenés que hacer como no digo un apéndice porque es tan importante como la capacitación, la evaluación, pero es una parte más que se tiene que elaborar, que se tiene que poner a punto, y eso también, en el caso de que uno sea como una consultora externa, proponer esa evaluación, y eso tendría que estar dentro del presupuesto que uno le pasa a la empresa, por ejemplo, al cliente. Eso nos decía el año pasado cuando hicimos un foro de capacitación con Susana Uberman, que es una de las autoras que ustedes tienen también ahí en los textos, que ella decía que muchas veces no se evalúa porque el empresario o el gerente no quiere pagar más. Entonces se llega hasta la capacitación nomás y bueno, si aprendió, aprendió, si no, bueno, después se sabrá, ¿no? Entonces por eso a veces no se capacita. Sale un poquito más caro y porque también esto significa, como les decía, a los 3, 6 meses volver a la empresa para aplicar ese cuestionario o lo que sea, o esa observación, a ver si realmente lo está aplicando lo que aprendió, lo que se supone que aprendió. Porque ustedes saben que la capacitación no es determinante, la capacitación es interviniente, es decir, ¿qué significa esto? Que yo puedo tomar una capacitación, pero a mí me entró por un oído y me salió por el otro, no aprendí nada. No porque a lo mejor no sea buena la capacitación, sino porque yo no aprendí, no estuve motivada, no estuve motivado. Todos tomaron la misma capacitación, pero no todos aprendieron de la misma manera. Entonces,
A mí lo que me gustaría es que, como les decía, que quede esto de que no es soplar y hacer botellas, hay que tener muchas cosas bien claras, es un trabajo y es una especialización el hecho de ser capacitador. ¿Está? Yo creo que vamos llegando ya a nuestro fin, son las 15:27, así que si tienen alguna duda, pregunta, el miércoles tienen que entregar el informe de detección de necesidades, yo lo voy a evaluar, hacemos una devolución el otro lunes que viene, de ahí ustedes van a presentar el proyecto y ahí sí hacemos una devolución en 2 tandas de los proyectos, ¿sí? Perfecto, profe. Sí. Yo le quería hacer un comentario acerca de toda la info que usted va subiendo en los foros. Sí. ¿Cómo es? Si es que se podía, como para encontrar siempre todo en una sola solapa o carpeta, como se le quiera llamar, si se puede armar esto, digamos, en un solo lugar, porque hay veces que uno tiene que ir rebuscando en los días anteriores del foro, que hay veces que por ahí te pasa por alto, o por ejemplo a mí me pasó que buscaba cosas y tuve que retroceder. Es como para tener en una solapa nada más toda la info complementaria que usted va nombrando ahora en la clase, que está muy buena. Y a mí, yo por ahí, no quiero que se me escape, nada más por eso. Sí, mira, te voy a contar por qué lo hago así. A mí me parece que justamente a ver, vamos a organizarnos. Seguramente que hay muchas maneras de subir la información y por ahí depende de cómo es cada uno, ¿no es cierto? No somos todos iguales y no todos aprendemos de la misma manera. A mí me pareció, yo te voy a dar mi fundamento, puse solo, por ejemplo, foros, ¿no? O sea, toda esa información está en el compendio de última, pero en el compendio está todo junto, todos los textos, ¿sí? Uno tras otro, salvo 2 o 3 que yo subí que no están ahí, que me parece, como siempre digo, puede ayudar a comprender un poco mejor, por eso lo subí. Pero puse, por ejemplo, por foro, y dentro del foro no lo hice como ¿vieron cuando a veces uno escribe y el otro responde abajo? Sino lo puse como si fueran capítulos, ¿sí? Entonces, uno va a hablar sobre evaluación, entonces vos sabés que si vos haces clic ahí, vas a encontrar el texto que corresponde a evaluación. Si hay otro que es para cuestionarios, entrevistas, cuestiones que tienen que ver con ese tema, haces clic ahí y vas a encontrar o enlaces o artículos que tienen que ver con ese tema. Por eso yo lo seccioné de esa manera. Lo que podés hacer y te sugiero es que, por ejemplo, vos te crees una carpeta en tu escritorio y vas bajando eso que yo voy subiendo. Entonces, para vos lo tenés todo en un solo lugar, ¿sí? Claro, sí. Eso me parece bien que lo hagas así porque entonces vos vas a tener como vos querés organizarlo, pero a mí me pareció mejor hacerlo así para que justamente si vos querés saber como los capítulos de un libro, ¿viste? Es decir, si vos querés saber sobre un tema, vas y lees ese capítulo y vas y buscas en ese lugar. Yo sé que les voy subiendo como también por parte. ¿Por qué? Porque si yo les subo todo de una, es como mucha información. Me parece que si ustedes tienen y eso también les iba a decir, hay gente que hace 14 días no entra al aula, hay gente que hace 20 días no entra al aula, realmente se está perdiendo mucho de la capacitación que nosotros le estamos dando. No sé cómo aprobará o se aprueba porque, bueno, el grupo anda bien y, bueno, de última, no sé, la verdad. Pero bueno, se sabrá ahora en los parciales. Pero hay mucha gente que no entra, mucha gente, y nosotros tenemos todo sí. Le consulto, ¿los parciales son individuales o grupales? Sí, no, individuales. Mira, la verdad que no sé. Mira, no estoy hablando, me desdigo porque la verdad que no sé cómo va a ser este año. Siempre fueron individuales. No sé, este año, no sé. Creería que seguirán siendo individuales, no sé. Pero sí, grupales no sé. Creería que no. Y bueno, esto les decía, les decía, entren al aula, mírenlo, hay mucha gente que dice entro y no encuentro, bueno, porque
miro y la verdad entró al principio del inicio de clases, pues nunca más entró. Es decir, yo creo que eso también es parte de la autonomía, ¿no? De estar estudiando. Esto pasa presencial y virtual, no es porque sea virtual nomás, Hay gente que no entra al aula nunca. Pero bueno, yo creo que no hay que obligar a nada. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo vamos hasta acá desde que empezamos el cursado y nos vamos ya? ¿Cómo van? Yo personalmente bien. Bien. Bueno, organizándome con todo. Por ahí cuesta. Yo, por ejemplo, el tema de esto de que le había hecho mi acotación es más que nada porque, bueno, uno por ahí trabaja, qué sé yo, se tiene que organizar entre el trabajo, si tenés un hijo, si tenés que hacer alguna otra cosa. Entonces es como más práctico entrar a un lugar y ir sacando toda la info que por ahí van comentando en el foro. Pero sí, claro. es responsabilidad, digamos, de cada uno ir manejándose y organizándose si quiere estudiar realmente. Es así. Exactamente, es así y ya les digo, ustedes se van a formar virtualmente todo el tiempo. Por esto que vos misma decís, si los tiempos son distintos y realmente la virtualidad viene a solucionarnos muchas cosas, pero exige de parte nuestra cierto comportamiento y cierta lógica, que yo creo que ustedes ya tienen la ventaja de que van haciendo este camino a veces compulsivamente, pero bueno, es así como van a estudiar después. Y es cierto que cuando uno entra a un aula virtual en un curso y no entró 2 días, a veces, bueno, hay que empezar a recorrer para buscar la información. Y es así, en todo es así. Bueno, si no tienen otra cosa más. Las clases grabadas, decís, no sé por qué. Las clases no son grabadas. Victoria, ¿de qué clase me estás hablando? ¿De teoría? Y no son grabadas. Entonces, no, y bueno, pídanle a la profe, pídanle si quieren que sea grabada, capaz que por ahí, bueno, pueden tener esa ¿cómo es? Esa información y la pueden ver cuando quieran, no sé, realmente, pídanle a ver qué dice. ¿Mm? Bueno, chicos y chicas, Profe, Sí, perdón. sí, Eliana. Estaba esperando justo este momento para hacerle la consulta. Es que nosotros habíamos escrito en el foro una organización que era donde trabajaba una de las chicas del grupo, pero ella se Sí. dio la baja en el grupo y le habíamos pasado el ¿Quién es? cuestionario. ¿Quién es? La que se dio la baja, Sí, sí. Rocío Argüello, de grupo 1. ¿Abandonó entonces? Y hasta donde sé, sí, Ah, qué pena. que Bueno. en su trabajo le estaban exigiendo demasiado y justamente por eso queríamos hacer de su organización, Ajá. porque se estaban yendo personas, pedían licencia porque se sentían con mucho estrés, entonces por eso hicimos los cuestionarios y le mandamos hicimos cuestionarios porque considerábamos lo del tiempo, pero También. no recibimos ninguna respuesta ni de parte ni de empleados ni de ella misma. Tuvimos que cambiar a último momento a otra organización que otra chica del grupo sí nos facilitó. Y ahí, y ahí ya hicimos la entrevista a una de las empleadas y tenemos el punto de vista de la empleada hasta el momento. uno solo tiene. Sí. Tienen uno solo del empleado. ¿Y el jefe no? ¿De ella? ¿O supervisor? Nos dijo que hoy nos iba a intentar conseguir. Bueno. Bueno, de última, mirá, traten de sortear lo que puedan, de la manera que puedan. Si no tienen la información, no tienen, ¿qué le va a hacer? Es difícil, como les digo, el hecho de la presencialidad, uno tiene la respuesta ahí en el momento, acá hay como que hay que esperar y por ahí te la mandan en la semana que viene y vos tenés que entregar el miércoles. Bueno, hacé lo que puedan, lo que ustedes puedan hacerlo con esa información.
armen todo el esquema, presenten, y de última lo que a mí me interesa, como les digo, es que también tengan la teoría. Entonces, cosas que por ahí ustedes lo van armando, fundamenten con la teoría y nada más, ¿sí? Pero está bueno que trabajen con esto porque, ya les digo, vamos a seguir trabajando con este puesto para el plan de carreras, para la trayectoria, Entonces necesitamos que esté armado esto. ¿Está, Eliana? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, chicas y chicos, nos vemos el lunes que viene entonces. Que pasen bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Semana. Bueno, igualmente ustedes, chicas y chicos, trabajen bien. Y bueno, cualquier cosa nos estamos escribiendo, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. chao.